Y vamos a seguir utilizando como base para seguir con esta enseñanza el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Pueden tomar sus lugares, porque estamos hablando de una religión globalizada, de una sola religión que está dentro de los planes de la élite de este mundo. Primeramente vamos a darnos cuenta de algunas características importantes que nos van a enseñar que este sistema religioso que la Biblia describe en Apocalipsis 17, conocido como la gran ramera, se está concentrando, dice la Biblia, en una ciudad. Y ya vimos las características de esa ciudad que ya en el pasado también utilizó el mismo sistema. Y el apóstol Juan, a través de esta revelación, vincula a Babilonia del pasado como también una gran ciudad en la tierra de Shinar, en la tierra de los caldeos, donde ellos planificaron una globalización, pero que Dios no se los permitió. Antes, al contrario, dice la Biblia que vino y confundió sus lenguas para que no se pudieran comprender y que no llevaran a cabo este plan. Esta ciudad o esta gran ciudad de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, o como se le llama, la gran ciudad, también de Apocalipsis 17, 18, estos dos versículos nos confirman que está hablando de una ciudad en específico. O sea que no existe absolutamente ninguna duda, ya no existe ninguna especulación acerca de esto. Esta mujer o gran ramera, que la Biblia le llama así, es la gran ciudad que dice la Biblia que reina sobre todos los reyes de la tierra. Y aquí vemos, en esta ciudad que la Biblia menciona, estará concentrado el sistema religioso internacional. Así que cuando el anticristo venga y esté por un tiempo trabajando con ella, dice la Biblia que posteriormente el anticristo la destruirá, y para poder él adjudicarse o hacerse llamar Dios. Entonces, la ciudad original de Babilonia, en la ciudad original de Babilonia, ahí los hombres construyeron la torre como un monumento a la rebelión. Y no solamente como un monumento a la rebelión, sino también a toda falsa religión, a toda falsa doctrina, toda idolatría que vemos que eventualmente se dispersó por todo el mundo. De ahí vino todo lo que tiene que ver con el paganismo, y vemos que después de esta confusión de los lenguajes de Génesis 1, fueron esparcidos sobre toda la tierra. Entonces la Biblia dice que a los reyes de la tierra, esta mujer o esta gran ciudad los ha embriagado con el vino de su fornicación. Y la palabra fornicar es una palabra del griego que se pronuncia porneia, con Y. Y precisamente de esta palabra se deriva la palabra pornografía. Y se utiliza en la Biblia para ilustrar las relaciones ilícitas sexuales. O sea, todo lo que es ilícito sexualmente, la Biblia le llama pornografía o fornicación. Todo lo que no esté dentro de la relación del matrimonio, la Biblia, Dios lo prohíbe. Absolutamente. No tenemos nosotros ninguna duda de eso. Y cualquiera decide, ¿y por qué? Bueno, él solamente tiene la razón. Él sabe cuál es la razón
por la que Él prohíbe esto. Y esto que nosotros estamos aprendiendo nos ilustra a cada uno de nosotros, nos ilustra cómo Babilonia hace que el mundo se embriague con sus deleites pecaminosos. Y para que el mundo también participe en una orgía de rebelión y aborrecimiento e idolatría en contra de Dios. Es como un desafío a Dios abierto y claramente establecido por este sistema ideológico que no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia ni con Dios. Es un desafío abierto y la Biblia dice que tiene en su cáliz una copa llena de abominaciones y de fornicaciones. O sea que vamos a ir aprendiendo más adelante todo lo que esto significa para poder esclarecer e identificar a este sistema religioso que se ha levantado en contra de la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios, con un desafío abierto contra Dios. La fornicación es la prostitución espiritual, y esto quiero que cada uno de nosotros lo analicemos en esta preciosa mañana. Decía que la fornicación es prostitución espiritual, a la que se refiere Apocalipsis 17. Pudiéramos decir que es el sistema falso del anticristo que terminará como resultado de esa iniquidad de la que habla Primera de Tesalonicenses 2:7, de ese misterio de iniquidad que se está levantando, que está de alguna forma preparándose para poder ejecutarse. Y esto que nosotros estamos viendo, toda la apostasía, toda la falsedad que existe, realmente me da tristeza en mi corazón decirlo, pero hay una falsedad terrible que se ha levantado en este tiempo, tanta apostasía, tanta mentira, tantas cosas que van en contra de la Biblia. Va a terminar como resultado todo esto de este falso sistema, que aparecerá entonces el anticristo. Primera de Juan 2:18 dice que son los precursores del anticristo. Escúchelo esto, es impresionante lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Estos son precursores, pero sin embargo, para poder nosotros comprender, mejor lo que realmente significa la fornicación espiritual, vamos al libro de Ezequiel capítulo 23, y allí vamos a poder especificar y poder comprender cómo es que Dios estaba entristecido o de alguna forma decepcionado con su pueblo Israel. Vean ustedes, en este capítulo 23 del libro de Ezequiel, del 1 al 9 habla de dos mujeres. En este capítulo, si ustedes lo leen completamente, ustedes se van a dar cuenta que Dios describe la infidelidad espiritual de Israel y de Judá. Esto está representado con dos hermanas, con el fin de señalar la gravedad del pecado de Judá. Cuando dice una madre, se refiere a un reino unido, y cuando habla de dos mujeres, está hablando de un reino dividido. Ahora, ¿por qué razón estamos hablando de que se trata de un reino dividido? Porque Israel se dividió del reino del norte y del reino del sur. Entonces, Aloha significa su propio tabernáculo. La primera mujer que menciona, capítulo 23 del libro de Ezequiel, y corresponde a Samaria, porque contaba Samaria con un lugar de culto lejos del templo de Dios. El reino del norte
de Jeroboam había establecido un centro de culto que vemos en la Biblia que Dios lo rechazó con el tiempo, y eventualmente nos damos cuenta de esto. Y Aholiaba significa mi tabernáculo en ella, escúcheme bien, y representa a la ciudad de Jerusalén, porque es ahí donde Dios estableció la adoración a su nombre. Y dice la palabra de Dios que Aholiab cometió fornicación, o sea que el reino de Israel en el norte fue una ramera en el sentido espiritual, porque procuró su propia satisfacción, su propia seguridad. O sea, aquí podemos ver que se describe a una persona egoísta que rechaza todos los mandatos de Dios para satisfacer sus propias necesidades, para satisfacer su egoísmo y tratar por todos los medios de ocultar lo que está haciendo delante de Dios, pensando que Dios no va a juzgar ese pecado. Es muy importante que nosotros entendamos que como hijos de Dios nosotros podemos caer en ese espíritu de fornicación espiritual y que Dios nos rechace por eso. Que Dios rechace nuestra actitud, lo que estamos haciendo. Entonces, Aholiab significa fornicación, o sea, cometió fornicación. El reino del norte fue una ramera en el sentido espiritual porque buscó, nuevamente se lo digo, su propia satisfacción. Procuró su propia seguridad mediante una nación con una nación idólatra, mediante una unión con la nación que tenía la idolatría, que probablemente en el sentido espiritual la miraba joven, atractiva, llamada Asiria. Y allí vemos que entró la fornicación espiritual. Y Dios está describiendo en Ezequiel capítulo 23 este pecado de Israel. En el versículo 9 del capítulo 23 dice: yo la entregué en manos de sus amantes. Increíble lo que Dios nos está diciendo. La entregué en manos de sus amantes. ¿Quiénes eran sus amantes? Los asirios. Pero dice el versículo 11 que la vio su hermana Aholiab y entregó su amor más que ella. Increíble, más que ella. Tú tuviste 2 amantes, yo voy a tener 3. Porque estamos hablando de lo que es la fornicación espiritual. Y sus fornicaciones más que las fornicaciones de su hermana. Y aquí se ilustra claramente el apetito ávido de Judá, el reino del sur, por los ídolos babilonios, lo cual la alejó completamente de Dios. Completamente la alejó de Dios por la idolatría. Y saben ustedes la razón por la que fue alejada de una forma impresionante de la presencia de Dios: porque Dios no se puede mezclar con la idolatría. No se puede, absolutamente todo. Todo lo que tiene que ver con idolatría, Dios lo rechaza. Las alianzas, políticas y sociales los llevaron, escúchenme bien, a la deslealtad espiritual. Y ya vemos, por ejemplo, en el versículo 17, la descripción gráfica, clara, de la infidelidad espiritual, y Dios describe a Israel como fornicarios. En el versículo 17 dice: y entraron a ella los hombres de Babilonia a la cama de los amores y contaminaronla con su fornicación, y ella se contaminó con ellos y su deseo se hartó de ellos. O sea que nosotros
Tenemos que tener cuidado porque dice la Biblia que en la recta final de la iglesia este espíritu va a atacar fuertemente al mundo, que a lo mejor dice Cristo que aún a los escogidos puede engañarlos, aún a los que están sirviendo a Dios, aún a aquellos que están apasionados de Cristo. Dice que viene con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo a nuestro adversario, y engañará, si es posible, aún a los escogidos de Dios. Por eso es que nosotros estamos realmente con toda certeza, con toda seguridad, amamos a Dios. No estamos jugando a la iglesia, amamos a Cristo, y todos los que le aman tienen que seguirle con todo su corazón. Tenemos que seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Es lo mejor que nosotros podemos hacer, es lo mejor que nos ha pasado. Y en el versículo 29 y 30 dice: los cuales obrarán contigo con odio y tomarán todo lo que tú trabajaste y te dejarán desnuda y descubierta, y descubrirás la torpeza de tus fornicaciones y la suciedad de tus fornicaciones. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las gentes con las cuales te contaminaste en sus ídolos. Aquí está claramente establecido lo que Dios dice. Vemos la infidelidad de Israel y Dios la describe como una fornicaria. Pero, ¿y qué dice el Nuevo Testamento? Esto yo creo que es lo que más nos debe interesar. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de esto? Adúlteros y adúlteras. Fíjense como qué bonito empieza este versículo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo, o sea, cuando existe una relación estrecha con el mundo, estás amalgamado con el mundo, entonces te conviertes en un adúltero? Óigame, esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. Acuérdense, el pecado de la fornicación espiritual está a nuestro alrededor. Hay un ambiente diabólico que se está moviendo en la recta final, donde está buscando la manera de enredarnos y que perdamos todo lo que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios. ¿No saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiera hacer enemigo del mundo, desde ese momento se constituye enemigo de Dios. Ya vimos el ejemplo de Israel. Cómo amalgamarse, cómo juntarse con pueblos que Dios le había prometido que le había dicho que no se mezclara, se mezclaron. Y creen que pueden jugar con el pecado. Muchos creen que pueden juguetear con el pecado, creen que el diablo no existe, o creen que el diablo le gusta juguetear. Pero quiero decirle que el diablo no juega. El que se mete a sus terrenos se lo come y lo destruye y termina con él. Dice Pedro 5:8 que dice que está alrededor como león rugiente, esperando la oportunidad de que tú te descuides y le des la chance de que se meta a tu vida y a tu corazón. Y aquí en Santiago 4:4 vemos la descripción metafórica de la infidelidad espiritual, de la que habla Apocalipsis 17. O sea que estamos viendo descrito lo que realmente sucede cuando hay una infidelidad espiritual. En Marcos capítulo 8, versículo 38, escuchen lo que dijo Cristo, algo que nosotros debemos de considerar, porque estamos hablando de la importancia que tiene esto que ustedes y yo estamos
estamos aprendiendo. Dice Jesús: el que se avergonzare de mí, escuchen esto, y de mis palabras en esta generación adúltera o adulterina, dice Dios, yo también me voy a burlar de ustedes. La Biblia dice: yo amo a los que me aman. Escucha esto. No es cierto que todos son hijos de Dios. Todas las religiones van al cielo. Es una mentira del diablo. La Biblia dice que a todos los que reciben a Jesús, entonces, ¿qué es lo que reciben? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si no has recibido a Jesús, entonces estás en un riesgo espiritual. Y no podemos nosotros arriesgarnos espiritualmente. O sea, vemos que Santiago considera a los que profesan ser cristianos, que van a la iglesia, que se sientan en la iglesia, pero no renuncian al pecado. Esto es precisamente el adulterio espiritual. O sea, los que tienen anhelos profundos e íntimos por las cosas del mundo, comienza a evidenciar en sus vidas que todavía no han sido redimidos, que todavía no han nacido de nuevo. La Biblia les llama enemigos de Dios. Por eso es que necesitamos nosotros siempre tener a nuestro alcance las buenas nuevas de la Biblia, de la palabra de Dios, para saber lo que Dios desea de nosotros. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, 21 al 23, está hablando de una mujer adúltera llamada Jezabel. En esta porción de Apocalipsis 2, 21 al 23, hablando de Jezabel, dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación. Dios tiene paciencia para esperar. Tiene paciencia y tiene tanto amor por ti que espera que ya cambies tu estilo de vida, que te arrepientas de ese pecado, que te arrepientas del estilo de vida que estás llevando. ¿Sabes por qué? Porque el futuro de una persona que está viviendo de esta vida, no te imaginas cómo es. No tienes ni idea de lo que te espera en la eternidad. Le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación. ¿Y qué creen? No se ha arrepentido. Versículo 22. He aquí yo la he hecho en cama. En cama se refiere a un sistema de juicio que Dios tiene predeterminado en la eternidad. Yo la he hecho en cama, y a todos los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo escudriño los riñones y los corazones. Yo escudriño todo lo que hay en lo más recóndito de tu vida y de tu corazón. Dios escudriña los corazones, entra a donde nadie puede entrar. Allí entra Dios. Y el día que estemos delante de Él, Él va a sacar todo lo que nosotros hicimos, y vamos a estar delante de Él para darle cuentas de todo lo que hayamos hecho. Segunda de Corintios 5:10, por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, vemos que para poder nosotros renunciar a ese tipo de vida, necesitamos el nuevo nacimiento. Si no, nos convertimos en enemigos de Dios. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice que a los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar. Muy bien. Esta ciudad de Apocalipsis 17:2,
de la que estamos hablando, dice la Biblia que está teniendo relaciones ilícitas con todas las naciones o con otras naciones, y han tenido relaciones con este sistema religioso, y la Biblia les llama borrachos, porque se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Borrachos. Dice que se han embriagado con el vino de su fornicación. Y los síntomas de la embriaguez son falta de coordinación, cambio de ánimo, laguna mental, amnesia, confusión, ausencia de respuesta, mareo, falta de autocontrol, euforia, porque hace payasadas que no se atrevería a hacer si estuviera bueno y sano, problemas de coordinación, emociones alteradas. Vean ustedes todos los síntomas que tiene la embriaguez. Y muchas jovencitas, cuando se embriagan, van a dar a donde no deberían de ir. Y muchos, cuando hacen esto, harían lo que nunca harían si no estuvieran en un estado de embriaguez. O sea, una persona embriagada le abre las puertas a los demonios. Y cuando haces esto, él comienza a manejar absolutamente todos tus sentidos. Tú ya no tienes control sobre tus sentidos, sobre tus emociones, porque hay alguien que ya las está controlando. Y la Biblia usa la palabra embriagarse acerca de las naciones al tener la relación ilícita con un sistema religioso. Y podemos nosotros realmente entender que estas naciones están guiadas por los demonios y no por Dios. O sea que hay una influencia demoníaca cuando una nación se une a un sistema religioso que se va a levantar, que se está preparando, y que existe ya un historial en el pasado. Y al llegar el momento de la aparición del anticristo, todos los demonios del abismo, dice la Biblia, que van a salir y van a poseer a los reyes de la tierra, y van estos espíritus diabólicos a influir en todas sus decisiones. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Vamos a ver que esto que estamos hablando realmente es lo que la Biblia nos enseña. Dice en el versículo 12, capítulo 16: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó, preparando la venida de los reyes del oriente para venir al lugar que se llama Armagedón, para la gran batalla o para la tercera guerra mundial. Y ahí va a salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Quiénes son los que están realmente manejando este sistema de globalización que va en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios? Nuestro adversario, el diablo, es el que está tomando el control de todas estas mentes y de estas personas. Versículo 14: porque son espíritus de demonios, escuchen, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces nos damos cuenta realmente que de aquí vemos cómo el anticristo, el falso profeta y estos hombres que ustedes los vamos a ir viendo que van a comenzar a prepararse para salir, son
hombres y mujeres que están 100% poseídos por los demonios. En el versículo 16, y los congregó en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Allí es precisamente donde vemos que ya el mundo está llevando a cabo este sistema. O sea que ya estamos viendo en este tiempo a un mundo convulsionándose. Y ya casi todos están conectados, todos los países y todos los reyes de la tierra, a este nuevo sistema global, que ya está apoderándose de todos los gobiernos, para poder hacer un solo gobierno, un solo sistema económico y una sola religión. Y lo dicen abiertamente, y la iglesia tiene que estar bien prevenida. En el versículo 3 del capítulo 17 dice que la mujer ramera está sentada sobre la bestia. Aquí vamos a ver algo muy interesante. Esto significa que durante los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, o sea, de los 7 años de la gran tribulación, en los primeros 3 años y medio, este sistema religioso va a controlar al anticristo. O sea que va a tener el control, la influencia del anticristo, porque dice que está montada sobre la bestia o sobre el anticristo. Y vemos que la bestia, el anticristo, dará su apoyo total a la ramera y juntos ejercerán una vasta influencia sobre toda la tierra. Pero dice Daniel 9:27 que a la mitad de la semana, o sea, en los primeros 3 años y medio, pero a la mitad de la semana, la bestia, llamado el anticristo, dice: no, Señor, yo soy el Dios. Yo soy Dios. Y dice que viene una traición contra el sistema religioso, misterio religioso, Babilonia la Grande, y comienza él a proclamarse Dios y que solamente a él se le adore. O sea que a la iglesia romana le salió el tiro por la culata. Esto lo dice Daniel 9:27, Mateo 24:15. Vemos entonces que este sistema solamente va a funcionar durante 3 años y medio. Y entonces, cuando digan, dice la Biblia, paz y seguridad, entonces viene la destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Como dato, quiero decirles algo que sucedió el 4 de febrero de este año. El Papa Francisco formó el comité para la fraternidad humana de una nueva religión mundial. Busquen la información. Febrero 4 del año 2020. Pero la Biblia nos lo anticipa. No hay nada que nos sorprenda de lo que está pasando. La Biblia nos lo anticipa y nos dice todo lo que va a pasar. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es la historia de Dios contada anticipadamente. Y aquí entre nos, Dios nos dice: yo te voy a dar los tesoros y la sabiduría y el conocimiento para que entiendas el tiempo que estás viviendo. Gracias, Dios, porque Él es el que hace esta obra. Y el próximo jueves continuamos. Pónganse de pie, por favor. Espero hayan disfrutado de la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando yo estudie el libro de Apocalipsis, se los voy a explicar mejor. Así que ya lo estoy leyendo, Apocalipsis. Ya le estoy perdiendo el miedo. Y saben que
estoy aprendiendo tanto que lo estoy viendo tan sencillo, Apocalipsis, que va a ser algo precioso. Si Dios nos concede, el año que entra a lo mejor comenzamos a estudiar Apocalipsis. Oren por mí, como decía el apóstol, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para que sea Dios el que hable y no nosotros. Que sea la palabra de Dios la que sea predicada. Nosotros salir del cuadro, no, yo soy simplemente un hombre como ustedes. Simplemente, simple y sencillamente, somos humanos. Y también, aunque no lo crean, todavía tenemos defectos. Todavía necesitamos pedirle perdón a Dios porque todavía pecamos contra Dios. El pastor, sí, su pastor. Pero el pastor, sí, no se asuste, soy igual que usted. Porque a veces se puede tener un concepto más del que se debe tener y no es así. Nosotros estamos luchando igualito que usted como hijos de Dios. Todos los pastores, todos los que predican la Biblia están luchando para hacer la obra de Dios. Pero saben que eso se convierte en algo precioso, que lo comienzas a disfrutar. Yo quiero que Dios levante también muchos predicadores aquí en este lugar, que Dios ya lo está haciendo. Que Dios bendiga a los hermanos que se están preparando cada vez mejor para predicar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos una tarea muy importante hacia adelante. Qué preciosa tarea tenemos. No se imaginan ustedes qué preciosa tarea. Dios nos va a sostener y va a cuidar hasta la muerte. Nadie nos va a poder tocar si Dios no lo permite. Nadie, absolutamente nadie. Por eso le damos gracias a Dios por esa confianza y esa fe que está depositando cada vez más y más en su iglesia, en sus redimidos. Te doy la gloria, Jesús. Y en esta preciosa mañana, ¿qué le parece si le damos gracias a Dios? Gracias porque a tiempo Dios nos habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. A lo mejor Dios en esta mañana te dio una palabra de advertencia para tu vida y llegó a tu corazón y te dijo: cuídate porque con esto no se juega. Y tú quieres en esta mañana decirle: Señor, perdona, quiero serte fiel, quiero amarte, quiero servirte, pero el pecado está siempre delante de nosotros y tenemos nosotros que oponernos, que luchar en contra del pecado. Y es difícil, es duro a veces, parece que no podemos, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, todo lo podemos, todo es posible, porque no es con nuestra fuerza. No confíes en ti, no confíes en tu capacidad, no confíes en tus fuerzas, porque no vas a poder. Ponte en las manos de Dios. Y lo que tú no puedas vencer, Dios lo va a hacer posible Él, por su Espíritu que obra en nosotros. ¿Qué le parece si me ayudan los hermanos ministros para orar y pedirle a Dios que bendiga a su iglesia en toda la redondez de la tierra? Que Dios bendiga a esos pastores que están predicando el Evangelio, que bendiga esta congregación, que bendiga a sus familias, en el nombre de Jesucristo. Vengan para acá y vamos a extender nuestras manos en el nombre de Jesús, para que las bendiciones de Dios nos cubran todos los días. Padre Celestial, bendice a tu iglesia, fortalece a tus ministros, a tus pastores. Obra mi Dios, porque yo sé, Señor, que tú estás obrando, que eres tú, Señor, el que está haciendo la obra a través de tus siervos, a través de tus ministros, de tus predicadores. Él te creó. Gracias por sostener
por la sangre por aumentarnos la fe de y la Jesucristo, Bendice te ha a tu iglesia. rescatado Fortalece a en aquellos su que inmenso están luchando para amor. servir. Debes Dale amarle, fuerzas, Dios. oh alma Dale fuerzas para que no se rindan. mía, Que no seas se la rindan. esposa En el nombre de Jesús. de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas por ti Señor. No nos olvides, oh alma mía, Dale fuerzas a tu las hijo. maravillas Renueva, Señor, tus fuerzas. de tu Como el aire esta mañana. Hacedor, Renueva, que con su dale una nueva muerte visión para seguir te dio adelante. la Abre los ojos, Señor, vida y eternamente en el nombre de Jesucristo. la salvación. Te adoro, Cristo, te adoro, Cristo. Te doy la gloria y la honra en esta mañana. Bendiga todos ustedes su santo nombre. Bendiciendo a ti, Señor. Mi nombre es mi grupo de sus oraciones. Eres quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata de lo injusto, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te endurezcas como la águila. Aleluya. Aleluya, gracias, Dios. Gracias. Gracias por ese aliento, por esa fuerza. Oh